Llegamos al final de este acto con las palabras de doña Ana Lima, presidenta del Consejo General de Trabajo Social. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer al colegio y en su nombre a Javier Escartín, el presidente, el haber invitado a la institución del Consejo General a estar hoy aquí. La verdad es que estoy encantada de compartir, de saludar a viejos y viejas amigas y agradezco también a todas las autoridades el apoyo que estáis prestando en este acto, que me parece también muy importante y fundamental. Javier me pidió que hablase para finalizar y yo realmente estaba reflexionando sobre lo que aquí hemos visto esta tarde y lo que tiene que ver con el trabajo social. Yo creo que ha sido un acto muy completo por el que os felicito, porque en primer lugar han salido esas personas que se jubilan y yo estoy segura que han dedicado su vida al trabajo social, y todo lo que han hecho, todas las bases que han puesto y el trabajo que han realizado, ha quedado claro que lo dejan como un legado para esos jóvenes que empiezan, y ha salido aquí un representante diciendo que está emocionado y que coge toda esa energía que vosotros habéis construido a lo largo de los años para seguir avanzando. Yo creo que ese es un poco el resumen también de lo que han contado las dos premiadas. Esa idea de hemos construido, hemos hecho tanto, hemos avanzado mucho. Yo creo que eso es así y está clarísimo. La profesión nuestra, feminizada, muy feminizada, el 83% seguimos siendo mujeres, realmente yo creo que ha contribuido a construir no solo el sistema de servicios sociales, sino todos los sistemas de protección social. Es verdad que la mayoría de nosotras trabajamos en servicios sociales, de hecho un 85% trabajamos en servicios sociales, por tanto es algo que está muy presente e incluso a veces se nos confunde con el propio sistema, hay que diferenciarlo, tenemos una relación un poco compleja a veces, los servicios sociales y el trabajo social. Pero sí es cierto que yo creo que han salido también ingredientes que ahora mismo centran lo que es el trabajo social global, y es esa idea que se ha hablado de la paz, es fundamental, y del género. Nosotros desde el trabajo social estamos cuestionando actualmente todos los sistemas de poder que pueden generar desigualdades sociales, que es el gran caballo de batalla, y en esa línea pues estamos cuestionando, creemos que hay que luchar contra el patriarcado, por tanto las ideas del género, del feminismo, la perspectiva de género son fundamentales. Y nosotras es verdad que por ser trabajadoras sociales la mayoría no quiere decir que tengamos perspectiva de género o que seamos feministas. Muchas veces el trabajo social con su intervención ha propiciado o puede propiciar o se nos pide que hagamos control social. Por tanto, que mantengamos el orden establecido. Y tenemos que luchar continuamente, y yo creo que eso es uno de los retos que tenemos presente, por ser transformadores, por transformar la realidad y hacerlo empoderando a la gente con la que trabajamos y fomentando la participación. Cuestiones que han salido aquí en todos los premios. Habéis hablado de que vuestro valor fundamental es la participación con la gente, el cómo trabajáis. Yo creo que es algo que es el ADN del trabajo social en este caso. Hay otra cuestión por la que también estamos luchando y cuestionando a nivel global, y es otro sistema de poder, que es el capitalismo, el neocapitalismo. Entendemos que tiene que haber un desarrollo económico, pero tiene que ir vinculado al desarrollo humano, al desarrollo social. Y en esa línea somos muy defensores, yo creo que todas las personas que estamos aquí lo somos, de los derechos humanos. Y hay unos grandes discursos y grandes recomendaciones mundiales en la ONU. Nosotros formamos parte, estamos en la ONU también como organización mundial, pero luego tenemos un problema, y es cómo hacemos eso efectivo. Cada trabajador o trabajadora social en su día a día, en el despacho, en la calle, en el grupo, en el proyecto, cómo trabaja con una mujer, por ejemplo, musulmana, cómo trata un tema de interculturalidad, cómo trata un tema de género, cómo trata un tema de derechos humanos en la práctica. Y a veces nos damos cuenta que nosotros mismos entramos en contradicciones con esas ideas que tenemos del patriarcado, del capitalismo, esas ideas preconcebidas. También a nivel mundial se está hablando de otro sistema de poder, que es el colonialismo. Realmente, si hablamos de eso en España,
pues no tiene mucho sentido, pero sobre todo en Latinoamérica, desde Trabajo Social está haciendo un nuevo marco teórico muy reivindicativo también en esa línea. Yo os invito a que podamos reflexionar sobre todo esto. El año que viene, en Mérida, vamos a celebrar nuestro próximo congreso en octubre, y va a ser un congreso no solo estatal, sino también iberoamericano, donde se va a cuestionar cómo podemos desde Trabajo Social contribuir a que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible, y en este caso sobre todo se va a hablar pues de la desigualdad social y de la pobreza. Yo no quiero seguir hablando porque estaría hablando con vosotros toda la tarde, pero ya llevamos mucho tiempo aquí, pero sí que me gustaría cerrar diciendo que bueno, me encanta este lugar, esta ciudad es preciosa, este lugar también. Es una ciudad pues, que evoca al amor, lo ha dicho la alcaldesa. Por tanto, sí que me gustaría terminar diciendo que los trabajadores y las trabajadoras sociales tenemos mucho amor a los derechos humanos y mucho amor a la justicia social que hoy nos han traído a Teruel, para ver cómo podemos desde el trabajo social seguir contribuyendo a que las personas tengan una vida que merezca la pena ser vivida, que es el objetivo del trabajo social. Muchas gracias. Bueno, pues esta celebración va tocando a su fin, casi. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido a participar, que hemos logrado construir este acto. Pero no quiero cerrar este acto, y no lo cierro ningún año, sin agradecer a varias personas que lo han hecho posible. Por un lado, la facilidad que nos ha dado la directora de la Fundación Amantes, de aquí del mausoleo, y la gestora de esta iglesia, para poder hacer el acto aquí. Quiero también hacer un guiño y hablando de memoria, porque hay una expresidenta de nuestro colegio, Ana Hernando, que es fiel, aunque ya está jubilada, y la quiero saludar también especialmente. Y no me puedo olvidar de la gente que está detrás de bambalinas y que está en la parte organizativa. Entonces quiero saludar en este sentido a José Miguel Menéndez primero por haber conducido y habernos facilitado, ¿no?, desde esa voz tan magnífica que tienes el acto. Por supuesto a Dalila, la vocal de la Junta que se ha encargado, Blanca, Noemí, personal del colegio que han estado aquí, Pilar Pallares de UNICEF Teruel, que también ha sido una gran facilitadora, y la Comisión de Trabajo Social. Ha habido 3 compañeras de aquí de Teruel que nos han echado una mano en montar, movilizar y adaptar el acto, que son, pues, por aquí las tengo: Alicia, María José, Bea, bueno, por supuesto a la jefa de protocolo del Ayuntamiento, que ha colaborado voluntariamente con nosotros, y a los técnicos que estáis en imagen, sonido, y que intentáis también que las cosas salgan bien. Segunda idea que quiero lanzar, bueno, deciros que el trabajo social lo construimos entre todos y todas, que el colegio está abierto a iniciativas y propuestas que tengáis las compañeras de la provincia de Teruel, y en ese sentido, pues bueno, a la orden para ver si podemos generar más espacios. Tercero, informaros que el año que viene este acto será en Zaragoza. Posiblemente tengamos el 3er Congreso de Trabajo Social de Aragón, que hace muchos años que no se hace, y juntaremos los dos momentos. Además, se celebra el 50 aniversario de los estudios de la Escuela de San Vicente de Paúl y también de la Universidad Laboral. En fin, hay varias celebraciones. Y punto y pelota, aquí acaba la cosa, Pero sí que os queremos invitar a 2 cosas: a disfrutar de un vino de la tierra aquí en el restaurante El Mercado, que yo creo que es de calidad, y también pues tapas y jamón de Teruel, como no podría ser de otra manera. Os voy a pedir a todos los premiados que subáis para hacernos foto de familia, pero primero un aplauso para todos. Muchas gracias.